Crónicas del Misterio. Corrían los últimos años 80 y todos los que estábamos en esta mesa, todos los que estamos en esta mesa, abríamos los libros de Antonio Rivera sobre humo y nos encontrábamos con la historia de la mano cortada de Albacete. En la casa de una mujer llamada Margarita de Liori decían que había seres de otros mundos viviendo y haciendo cosas extrañas. Bueno, eso es lo que decían los libros. Después, los que leímos esos libros crecimos y aprendimos que detrás de ese asunto había algo incluso más fascinante que lo que decían aquellos documentos. Hoy lo vamos a explorar este tema porque lo han investigado muy de cerca nuestros compañeros. Manuel Carballal, muy buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. Que sí que eran extraños, desde luego, aquellos personajes, ¿eh? Esta historia yo creo que es un ejemplo palpable de aquello de que la realidad siempre supera la ficción. Y una historia palpable de que incluso detrás de aquellos asuntos que son falsos, porque en principio esta historia era falsa, hay algo igual de fascinante o más. Yo creo que más. Yo creo que la verdadera historia de Margarita Ruiz de Liori, ya desvelamos la protagonista de nuestra crónica de hoy, es fascinante y digna de un guión cinematográfico. De hecho, ya son varias las biografías que se han escrito sobre esta fantástica mujer que ha pasado a la historia vinculada ya a lo que se llama el caso de la mano cortada, ¿no? Del que probablemente muchos de nuestros oyentes han oído hablar más de una vez. Buenas noches, Manuel. Yo quiero que luego al final del programa me digas qué es lo que llevas en esa lechera portátil, ¿vale? Vale. Lorenzo Fernández está buscando pueblos extraños, misteriosos, enigmáticos y encantados, perdido por las tierras próximas a Sigüenza, en Guadalajara, pero nos atiende antes de acercarse a Madrid, porque dentro de unas horas estará aquí con nosotros en la tertulia. Pero esta noche, por supuesto, en las Crónicas del Misterio. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. Lorenzo, decía al comienzo que es una de esas historias sobre las que leímos y fantaseamos en los años 80 y después conocimos de cerca qué es lo que había detrás del caso de la mano cortada. Hombre, es que yo creo que sin que sirva de precedente estoy absolutamente de acuerdo con Manuel, ¿no? Yo creo que en este caso se tejió todo un corpus de fenómenos extraños alrededor de esta figura tremendamente fascinante, y cuando se empezó a indagar, especialmente en su momento, quizás una de las personas que más estudió este asunto fue precisamente Manuel, yo creo que lo que se descubrió era todavía más fascinante, ¿no? La vida de esta mujer había llegado a ser, bueno, pues una auténtica película, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que en su tiempo fue, pues, una mujer absolutamente avanzada, ¿no? Para su tiempo. Te estoy hablando que cuando, por ejemplo, en la década de los años 30, en Albacete, una mujer era muy raro que condujera un coche, pues esta mujer ya tenía carnet de conducir. Cuando era raro que una mujer tuviera una titulación académica, esta mujer ya tenía varias carreras. Cuando la masonería, de una forma u otra, por aquel entonces, era algo próximo al Señor de los Infiernos, pues esta mujer ya flirteaba con la masonería. Es decir, por encima de todo era un personaje tremendamente curioso, como curiosa fue su vida. Margarita Ruiz de Liori, la protagonista, o no, pero lo conocemos así su caso, como el de la mano cortada. Vamos a empezar por el comienzo. Manuel nos ha anticipado algunas cosas, Lorenzo, sobre este personaje, sobre Margarita Ruiz de Liori. ¿Qué podemos decir sobre ella? Yo creo que hay que diferenciar de forma radical, con un corte drástico, dos etapas de esta historia. Una es la etapa que comienza, que es la que nos llevó a nosotros, a nuestra generación, a conocer este tema, y es la historia que comienza el 27 de marzo de 1969, cuando un cura, un sacerdote de Mairena del Alcor, recibe una carta de unos tipos que dicen ser extraterrestres y que cuentan una historia sobre una supuesta marquesa, que es esta mujer. Que esa es la historia que aparecía en los libros de Rivera y demás. Esa es la parte de ficción, digamos. La historia real, por poner una fecha, yo la ubicaría el 30 de enero de 1954, cuando, según estos documentos policiales que tenemos aquí, un joven que se llama Luis Feli se presenta en el juzgado de instrucción número 14 de Madrid para poner una denuncia contra su madre, contra la marquesa Margarita Ruiz de Liori. Este joven, en la comparecencia, en el acta de denuncia que se toma en ese juzgado de instrucción, dice que pocos días antes su hermana ha fallecido, su hermana Margot, y que en vista del comportamiento extraño que tiene su madre,
en vista de la denuncia que hace la sirvienta de la casa, que dice que la noche anterior la marquesa, junto con su segundo esposo, se ha encerrado en el dormitorio con el cadáver, con el cuerpo de su hija, y con un cuchillo de cocina y unas maderas. Y todo eso unido al extraño comportamiento que ha tenido su madre con los perros durante años, porque ha tenido muchas mascotas a las que sometía a extrañas operaciones quirúrgicas. Ella estudió 2 años, entre todas las cosas que hizo en su biografía y que nos ha comentado Lorenzo, además estudió 2 años de medicina, además de derecho. Bueno, era una mujer muy adelantada a su tiempo. Bueno, pues por todo ello, el hermano teme que haya hecho algo con el cadáver de Margot y presenta la correspondiente denuncia. Debió ser muy convincente este joven, porque el juez de instrucción invitó a unos agentes de policía que se presentasen en la casa de Madrid, ella tenía varias casas, y hiciesen un registro. Y claro, cuando hacen un registro y encuentran unos ojos arrancados de las cuencas, una mano en una lechera como la que tengo yo aquí, muy parecida, y un trozo de lengua y demás, ordenan inmediatamente la exhumación del cuerpo de Margot, que acababa de ser enterrada. Se descubre que efectivamente esas amputaciones pertenecen al cuerpo de la chica, y a partir de ahí estalla un escándalo sin precedentes. El caso de la época solo vendió tantos ejemplares como con el escándalo de la mano cortada, cuando fueron los crímenes múltiples del Jarabo, que es una historia que también llevó Antonio Viqueira Hinojosa. ¿Sí? Fíjate, Manuel, que hasta qué punto hace muy poquito tiempo tuve la oportunidad de estar hablando con Juan Rada, que durante un tiempo fue precisamente director del caso, y en aquella época él formaba parte de la redacción, ¿no? Y decían que, claro, aquello se tomó como un auténtico colapso, ¿no? Porque no solo estábamos hablando de una marquesa, sino que además era baronesa de Alcajalí, es decir, era una persona de la alta aristocracia que de golpe y porrazo se descubre, una vez que, como bien decía, se exhuma el cadáver, se dan cuenta de que no solo ha cortado la mano de su hija, sino que incluso, pues por ejemplo, ha mutilado la dermis palmar, también parte de la lengua, ha arrancado parte del vello púbico, es decir, todo se correspondía a algo, a una situación ciertamente extraña, que muchos creyeron intuir que detrás de la misma se encontraba una suerte de ritual. Pensemos que esta mujer, independientemente de que hubiera estudiado, independientemente de que condujese, de que flirteara con la masonería, esta mujer también fue espía. De hecho, pues en la guerra contra los bereberes se decía que era espía de Franco, tenía una relación muy directa, posiblemente por eso el caso finalmente se acabó tapando de la forma en que se tapó, tenía una relación muy intensa con el mismísimo Francisco Franco, e incluso se decía que tenía ciertos amoríos con el líder bereber Abdelkrim. Bueno, pues en un principio los expertos consideraron que esta suerte de mutilación que había llevado a cabo con su propia hija, algo absolutamente salvaje, pues se podría corresponder a una serie de ritos que tú bien conoces, Manuel, porque has estudiado mucho el tema, pues que ponían en práctica por aquel entonces una secta islámica muy cercana a lo que podríamos denominar el satanismo, llamada yazidis, ¿no? Que de una forma u otra eran los que llevaban a cabo este tipo de rituales. Pero finalmente ella, en el juicio que se celebró posteriormente, porque como os digo, el fenómeno social fue tremendo, nos decía Juan Rada que la declaración que esta mujer hizo ante el juez fue que simplemente, pues que oye, que si Franco tenía la mano de Santa Teresa, porque ella no podía guardar como reliquia la mano de su propia hija, algo pues que rompía un poco los cánones de lo que estaba sucediendo. A mí una de las cosas que me llamó la atención es lo que has comentado, ese papel de espía poco conocido de la marquesa, pero es que incluso se le ocurre, aparte de Abdelkrim, que ha sido amante o fue amante de Primo de Rivera, del presidente de la Generalitat en su momento, Lluís Companys, del jefe de la Checa, Timarisa Sefarín, bueno, de un montón de gente, incluso que Primo de Rivera la dijo que estuviera espiando a Unamuno. Y bueno, y creo que en tu capítulo de Rastreadores del Misterio dices que hasta salvó la vida de Franco, ¿no? Sí, es una de las... Bueno, se debate entre certeza por parte de algunos investigadores y una mera leyenda urbana, ¿no? Que precisamente esa era la afinidad que tenía entonces con el dictador, y que además eso fue lo que contribuyó a que una vez que se celebró el juicio, la cuestión se saldara simplemente con una multa de prácticamente 5.000 pesetas, que era, bueno, pues una cantidad bastante irrisoria para las enormes fortunas que manejaba esta mujer, y no solo eso, para lo que supuestamente finalmente se demostró que efectivamente había cometido con su hija. Pero es que estamos hablando, pues eso, lo más parecido a lo que sería una Mata Hari. Pensemos cómo era la milicia en aquel entonces, para que de repente aceptaran y casi veneraran a esta mujer. Es decir, los propios miembros del ejército, ese ejército terrible de combate que había en el norte de África, la tenían casi como si fuera una especie de semidiosa, ¿no? Era una mujer, como os digo, de armas tomar. Mira, tengo aquí una fotografía muy interesante, es una portada del ABC del 15 de junio de 1923,
en que aparecen una serie de personalidades en un homenaje en el Hotel Palace al teniente coronel Francisco Franco, con la asistencia de numerosas personalidades militares y civiles. Todos son varones, menos una mujer que está sentada a la izquierda de Francisco Franco, y es Margarita Ruiz de Liori. Es una imagen muy gráfica de a dónde llegó esta mujer. Margarita Ruiz de Liori tuvo una biografía bastante normal para su época hasta los 28 años. Ella se casó joven, tuvo 4 hijos casi de una tacada, una mujer y 3 varones, y ya con 28 años era la época en que precisamente las noticias sobre Mata Hari estaban llegando a España, empezaba a ponerse en marcha el movimiento feminista, se reivindicaba el protagonismo de la mujer en la sociedad, y un buen día ella decidió entregar sus hijos a su madre para que se ocupase de su educación y lanzarse a la aventura. Y comenzó a trabajar como corresponsal de varios medios españoles en la convulsa África. En aquel momento Abdelkrim estaba empezando a reunir a las revueltas que luego se tendrían contra el protectorado español y también contra los franceses. Y esta mujer se lanza de cabeza a la África de la época, a la África colonial, y a vivir aventuras trepidantes. Y toda esa parte relacionada con los servicios secretos y con el espionaje es lo que después inspiró a un personaje, a José Luis Jordán Peña, además por un error histórico, porque cuando Jordán Peña decidió fabular toda la historia de los sumitas en relación a la mano cortada y demás, recordemos que la historia de los sumitas pues es la de unos supuestos extraterrestres que habrían contactado con varias personas en España y otros países. A mí me lo confesó en su día Jordán Peña, me dijo que es que él metió esta historia en toda la trama de Humo porque creía que Margarita Ruiz de Liori había viajado en el Dragón Rapí, que fue el avión que llevó a Franco cuando se inicia el lanzamiento nacional desde las Islas Canarias hasta... Llámesele golpe de Estado. Sí, exactamente. Es verdad que en el avión viajaban como tapadera, porque el avión lo traen desde el Reino Unido a Canarias cuando están preparando el golpe de Estado, todo ahí supersticiamente, y viajaba un mayor británico con su hija y con una amiga. Y Jordán Peña pensó, fíjate cosa más curiosa, que una de las chicas que viajaba en ese avión era Margarita Ruiz de Liori, y por ese error histórico de Jordán Peña se metió toda esa trama de los sumitas, de los médicos extraterrestres en la casa de Albacete y toda esa historia que nos ha hecho perder tanto dinero y tanto tiempo a los investigadores desde los años 70. En absoluto, porque gracias a eso se pudo conocer toda la historia y qué es lo que había ocurrido de verdad, ¿sabes? Porque tenemos dos partes. Independientemente de lo que decían esas cartas, sí hay una primera Margarita Ruiz de Liori con una vida fascinante, con unas vinculaciones ideológicas muy claras, pero como eran de muchas personas de la época, sobre todo de su ambiente aristocrático, pero después aparece lo que aparece en su casa de Albacete. ¿Cómo se produce esa transformación? ¿A qué se debe? Pues aquí, como te decía, el primero en recibir una carta de los supuestos sumitas, que eran cartas que redactaba este hombre, un psicólogo de Madrid, José Luis Jordán Peña, hablando de unos supuestos extraterrestres que estarían infiltrados en la sociedad humana, fue el cura de Mairena, Enrique López Guerrero. Un sacerdote católico, en tiempos de Franco, tenía mucha credibilidad, y cuando Enrique López Guerrero hizo unas declaraciones al ABC en su época diciendo que había extraterrestres aquí, aquello fue un escándalo, y eso dio mucha credibilidad y mucha solidez a toda la historia de Humo. E investigando, como tú bien dices, ese mito, esa parte falsa de la historia, gracias a eso nos encontramos con, yo por ejemplo, patrullando las calles de Albacete, donde ahora está la delegación de industria, donde estaba la casa de esta mujer, pues pude localizar al que fue su mayordomo, Antonio Tornero, mucho tiempo, y que me contó cosas fantásticas de la vida de esta mujer y de esos personajes. En las cartas de los sumitas hay otro episodio fascinante, que es el de unos supuestos médicos que estarían en los sótanos. Esta es otra historia también que parece sacada de un guión cinematográfico. Es que, claro. A mí me llevó hasta Argentina, a Buenos Aires, al centro Simón Wiesenthal, a hablar, siguiendo la pista del coronel. Teóricamente eran un coronel y un capitán muy joven de las SS quienes habrían estado viviendo en los sótanos de la casa de la marquesa en Albacete. En aquella época perdona Lorenzo, que hubiese refugiados alemanes que estuviesen en España, se podía dar perfectamente. Entonces, claro, hubo muchos. Si los rasgos físicos concordaban más los intereses de esta mujer con pues saber idiomas y amistades, pues podría perfectamente. Ahora, que supuestamente estuviesen haciendo en la casa, o que era lo que decía la gente que estaban haciendo estos
estos supuestos alemanes, eso ya es otra cosa. Yo creo primero que debemos de remontarnos un poquitín al por qué se asocia a estos seres sumitas con la marquesa Ruiz de Liori. Y bien decía Manuel que es precisamente el párroco de Marina de Alcor, Enrique López Guerrero, el que publicando en esa breve nota en el diario ABC, lo que dice es que los extraterrestres, esos sumitas que habitan en un planeta que se encuentra a 14,5 años luz de la Tierra, pues ya han visitado España, y no solo eso, sino que incluso han entrado en contacto con una dama piadosa que los ha acogido en su casa, en su mansión, en la calle Mayor de Albacete, donde estos sumitas estaban llevando a cabo una serie de experimentos. Durante esos experimentos parece ser que a estos sumitas, experimentando precisamente con un retrovirus, se les escapa. ¿Y a quién afecta? Pues precisamente a la persona más delicada de esa casa, que era la hija de Margarita Ruiz de Liori, Margot Shelley. Vamos, que se les fue un poquito la mano, ¿no? Nunca mejor dicho. La mano al punto de que se la acabaron cortando, porque ese retrovirus afectaba precisamente a las zonas blandas, de tal forma que estaba implantado en la dermis palmar, estaba en la lengua, estaba en el pubis, en definitiva las zonas que finalmente fueron mutiladas. Fue una forma, evidentemente a posteriori, porque estamos hablando casi 20 años después, pero es una forma de explicar el por qué esta mujer llegó a cometer estos horrendos actos con su propia hija. Evidentemente nada tenía que ver con la realidad, porque posiblemente la realidad era mucho más cercana a unas experimentaciones que sí, es probable que se llevaran a cabo en los sótanos de la casa de la marquesa en Albacete, pero que tendrían como personajes protagonistas a esos seres altos, rubios, de batas blancas, que era lo que decían que eran los sumitas, pero que posiblemente estuviéramos hablando de espías nazis de la época, pues que tenían mucha relación con Margarita Ruiz de Liori como propia espía que ella era, ¿no? ¿Se le llegó a hacer autopsia a Margot? Porque decían que si tenía dolencia pulmonar, si había muerto de cáncer, ¿qué fue lo que se según la analizó? autopsia fue muerte natural. Y además era importante para saber si las amputaciones y las mutilaciones eran premortem o postmortem, ¿no? Que ese era un dato importante a la hora del juicio. Y según la autopsia eran postmortem, o sea, se había hecho después de muerte. Lo mismo que había hecho con mucho, porque cuando se hace el segundo registro, cuando se exhuma el cuerpo de Margot y ya se confirma que pertenecen a ella, la mano, los ojos y demás, se ordena un segundo registro en Madrid y después los registros en las otras casas, y se encuentran cientos de animales disecados, de cosas extrañísimas que hicieron correr ríos de tinta. Pero hay pruebas de que hubo algún personaje, algún médico, algún científico alemán, sea cual sea, algún personaje que estuviera detrás de esos experimentos, o era la propia Cuando Margarita? surge la historia de los sumitas, la verdad es que es algo que hay que agradecerle a Jordán Peña, que hilvanó muy bien la historia, encajó muy bien la historia. Como tantas, como tantas historias de esa época. En Albacete un montón de gente se echó a investigar como locos, bueno, en Albacete, en toda España y fuera de España, y gente que vino desde otros países a seguir la pista de los sumitas. Y claro, la historia parecía absurda, que unas cartas extraterrestres que hablaban de una mujer que era una especie de espía, una Matajari española, con unos sótanos en una casa, pero claro, cuando se empiezan a confirmar que esa mujer existió, que realmente existió el caso de la mano cortada, claro, alguien decía que no hay mejor forma de mentir que mezclar la mentira con verdades, ¿no? Hubo mucha gente investigando, y sí es cierto que los sótanos existían. Yo también localicé en su día a trabajadores que trabajaron en aquellos sótanos que luego se utilizaron como almacenes. Tenemos fotografías, porque Albacete está lleno de túneles subterráneos muy interesantes, y sí hay personas que a posteriori creían recordar un par de tipos altos, jóvenes. Yo en su día localicé a un historiador, de allí Pedro Nuño de la Rosa, que llegó a ponerles nombre. George Frarenberg y George Smith serían el coronel y el capitán de las SS respectivamente, que habrían huido a Argentina, como muchos otros nazis, a través de España, tanto por Vigo como por el sur, y que uno de ellos incluso había tenido una relación sentimental con Gustavito, uno de los allegados de la marquesa. Parece que sí hay una cierta base histórica a que hubo dos personajes que coincidían con él, que precisamente por eso los habría incluido en su relato Jordán Peña, y que eran reales, pero no tenían nada que de extraterrestres, sino de alemanes. ¿Pero tenían algo que ver con aquellos cuerpos mutilados, o absolutamente nada que ver? Probablemente todas las mutilaciones tenían que ver con una patología de la propia Margarita. La última biografía que se ha publicado, Sangre Azul, de Cándido Polo, que es un psiquiatra que hace un estudio, es una biografía psiquiátrica de la vida de Margarita Ruiz de Liori. Tiene muy claro que todo ese delirio que acompañó su vida, que la hizo por un lado ser tan audaz en muchas cosas, bueno, pues también la hizo tener un comportamiento tan patológico en otros casos. ¿Tú qué
opinas, Lorenzo? Pues que la historia es simplemente fascinante. Vosotros pensad que si no teníamos bastante con humitas, no teníamos bastante con espías nazis, encima de toda esta historia se unen los fantasmas, porque es que llega un momento en el que en la década de los 70, con todo esto que hemos contado, se organiza una especie de cóctel en el que, bueno, pues el diario de Levante quizás es el que da el pistoletazo de salida, asegurando que en la casa de la Marquesa, en la mansión que tiene allí en Albacete, donde se desarrolla gran parte de esta trama, pues poco menos que se manifiestan fantasmas. Y pensar hasta qué punto llega la psicosis, que muy avanzado el tiempo, es decir, cuando ya esta mansión no existía, pero eso sí hay que decirlo, los sótanos siguen siendo los mismos, han sido remodelados, pero siguen siendo los mismos. La gente decía que en el edificio nuevo que se construyó encima, donde, como decía Manuel, hoy se encuentra la Delegación de Industria de Castilla-La Mancha, arriba hay viviendas, pues decían que esas viviendas, existía una especie de leyenda urbana, que decían que esas viviendas eran compradas y al muy poquito tiempo eran vendidas y además a un precio tremendamente bajo. ¿Por qué? Porque la gente que entraba a vivir allí aseguraba que ocurrían fenómenos extraños de todo tipo. O sea, estamos ante una situación, ante un caso absolutamente fascinante, ¿no? Que tiene todos los ingredientes, por un lado de crónica negra y por otro lado, pues de historia de terror, ¿no? Pero todo el terror estaba dentro de la mente de Margarita Ruiz de Liori. Sin embargo, gracias a esos documentos y gracias a esas cartas se pudo investigar y buscar. A Manuel le llevó incluso a Argentina, a la Fundación Simón Wiesenthal, buscar si de verdad aquellos nazis eran quienes se pensaba que eran. Y otra cuestión muy distinta, que parece que no, si eran responsables de aquellas mutilaciones, entre ellas las de la mano cortada, que por eso se conoce así este caso. Sí, no, yo estoy convencido de que no tengo ninguna duda de que todo eso son añadidos posteriores que tienen relación con la historia principal, pero la historia principal en sí, podríamos todavía seguir la pista de Margarita Ruiz de Liori por toda América Latina. Ella estuvo en Cuba, estuvo en Estados Unidos también, fue pintora, fue articulista, luego se metió en la industria del cine. De todo. Podríamos estar horas y horas y horas hablando sobre esta mujer excepcional. Además, yo recuerdo que el mayordomo que vivió con ella tanto tiempo... Excepcional por todo. Sí, porque irrepetible, vamos, para bien o para mal, no lo sé, pero era una mujer irrepetible que llegó a tener el grado de capitán en los tercios en las tropas españolas de Franco y como tal firmaba con un seudónimo, el capitán Ali, sus primeras crónicas cuando estaba infiltrada tras las filas rifeñas. Y ella supuestamente cuando mutiló y cogió esas partes de su hija era porque decían que quería de algún modo resucitarla o algo así. Sí, mantener la memoria como hacía con sus perritos y con sus animales de compañía, que una vez muertos no se resignaba a deshacerse de ellos y los desecaba o mantenía partes disecadas de los animales para conservar su memoria, ¿no? Lo curioso es que cuando se hace el juicio, dicen las malas lenguas que hubo una llamada desde el Pardo para decir, bueno, esta mujer hay que ser buenos con ella, y Basol, su segunda pareja, fue la que se comió casi todo el marrón. Ella salió salida del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel, y los informes psiquiátricos que están recogidos en el sumario del caso dicen que no presentaba ningún tipo de trastorno extraño, ¿no? Es curioso. Menos mal que Basol solo se comió el marrón, porque desde luego lo que había dentro de las propias soperas eran, como decís, los propios cráneos de los animales, ¿no? Que utilizaba, vete a saber para qué, ¿no? En definitiva, estamos ante un personaje fascinante. Yo, rememorando de nuevo esa conversación que mantuve con este fantástico periodista que es Juan Rada, él me decía que cuando colocaron esa lechera, ¿no? Porque imaginad la auténtica hecatombe, ¿no? Que produjo encontrar una mano cortada en el interior de una lechera. Decía que inmediatamente la censura retiró la portada de esa lechera, la pusieron en páginas interiores y quizás ahí salió una de las páginas del periodismo más recordadas, ¿no? El caso de la mano cortada, escrito prácticamente a trazos porque es que al redactor no le dio tiempo a hacer otra cosa y de esa forma se fue a imprenta, ¿no? Y nos decía Juan Rada que al día siguiente las lecheras, que entonces se ubicaban en Madrid, en la calle, para que el lechero fuera introduciendo el líquido, pues aparecieron tiradas. La gente cogió auténtico pavor, ¿no? a aquella noticia. Margarita Ruiz de Liori, la mano cortada de Albacete, una historia fascinante, la historia de una Mata-Hari española que acabó convertida en lo que aquí hemos contado, en una personaje un tanto particular. Y murió arruinada prácticamente en la miseria. Yo recuerdo localizar su lápida en el cementerio de Albacete, luego fue limpiada y remodelada, pero cuando yo la localicé estaba perdida ahí en el fondo del cementerio y olvidada en la memoria. En cierta medida hay que agradecerle a las historias de los extraterrestres y de los humitas que volviese a ser recordada, fíjate. Manuel Carballal, muchas gracias. A vosotros. Lorenzo Fernández, a seguir viajando por esas tierras. Sí, aquí seguimos intentando hacer cosas raras, ¿no? Grabando psicofonías y buscando ovnis. Pues mañana nos lo cuentas. Manuel, enséñame lo que tienes ahí. Venga, nos vamos a preparar un café con leche. Vale, hasta luego.